Buenas tardes, estimados estudiantes. Esta tutoría está siendo grabada para cumplir con los objetivos establecidos con el COVID-19 y el plan de contingencia de la UNED. La idea de esta tutoría es que ustedes puedan tener la preparación adecuada para enfrentar el segundo ordinario, el cual se va a realizar en línea. Las pautas al respecto las estaremos dictando más adelante. Esta tutoría, este pequeño video, está diseñado para abarcar una parte de la cuarta tutoría que corresponde al mercado de factores. Ya previamente hicimos una grabación con respecto al video de las externalidades negativas relacionadas con la contaminación y el uso de los recursos comunes. Este, Posteriormente vamos a hacer entrega del último video que estaría relacionado con el capítulo 19 que abarca el tema de la desigualdad. Este, en, esta, en este pequeño video lo que vamos a intentar es explicar los elementos y el instrumental analítico requerido para hacer un análisis del mercado de factores. Entonces vamos a hacer un análisis del mercado del factor trabajo, un análisis del mercado del factor capital, del factor tierra y del factor habilidades empresariales. Este, Sin más preámbulo, pasamos a lo que nos concierne. Como les estaba indicando, este capítulo trata sobre el mercado de trabajo. Es el capítulo 18 y habla del mercado de factores de producción, entre ellos el trabajo, el capital, los recursos naturales y las habilidades empresariales. ¿Qué vamos a aprender después de estudiar este capítulo? Bueno, pues usted será capaz de describir la anatomía de los mercados de factores, explicar de qué manera el valor del producto marginal determina la demanda de un factor de producción, explicar cómo se determinan las tasas salariales y el nivel de empleo y cómo influyen los sindicatos en los mercados de trabajo, explicar cómo se determinan las tasas de interés, las tasas de arrendamiento del capital, perdón, y de la tierra y los precios de los recursos naturales. Eso es lo que vamos a aprender después de leer este capítulo y estudiar las herramientas que en él se proveen. Okay. Los entrenadores de equipos deportivos suelen ganar bastante más que los profesores. ¿A qué se debe esto? ¿Qué determina los salarios que percibe la gente? Los salarios son importantes, pero también lo es encontrar empleo. ¿Cuál es la razón de que hayan desaparecido tantos empleos en el sector manufacturero y cuáles son los nuevos empleos que se han creado? ¿Y qué determina los precios de los recursos naturales que empleamos para producir bienes y servicios? Bueno, en este capítulo vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas. Sin embargo, es importante tener en consideración que muchas veces hay ciertos trabajos que son requeridos en el momento y que posteriormente pueden no ser necesitados. Creo que con esta crisis del COVID-19 nos hemos dado cuenta de la necesidad de contar con recursos necesarios para la atención sanitaria y menos otro tipo de cuestiones más relacionadas con el entretenimiento. Creo que en este momento es un momento para plantearse esa pregunta, ¿verdad? Es un momento para reflexionar al respecto. Ok. ¿Cuáles son los factores de producción? Esta es una pregunta de examen y siempre la hacemos. Los cuatro factores de producción son el trabajo, el capital, la tierra, los recursos naturales y las habilidades empresariales. Y en este capítulo vamos a hacer un breve análisis de cómo funcionan cada uno de estos mercados. Se hace especial énfasis en el mercado de trabajo debido a que ese es el que más le concierne al ser humano. El trabajo, si bien es cierto, es entregado en el mercado, también es un modo de realización de los seres humanos. Y es complejo limitar el salario a meramente un juego entre la oferta y la demanda y el requerimiento de ciertas habilidades. Es necesario analizar el mercado de trabajo desde una perspectiva más profunda debido a que permite también el ascenso o la movilidad social de todos los seres humanos y la realización en la vida. Es por esa razón que es tan importante hacer un análisis profundo del mercado de trabajo. Sin embargo, eso no desmerita que también vamos a hacer un breve análisis de todos los demás factores que aquí vienen mostrados. Los servicios de trabajo se refieren al esfuerzo físico y mental que las personas proveen para producir bienes y servicios.
El mercado de trabajo está conformado por un conjunto de individuos que intercambian servicios de trabajo. El precio de los servicios de trabajo es la tasa salarial. Es decir, el pago que yo recibo, ese es el pago de mis servicios por haber prestado mis habilidades para un uso en particular de una empresa. Casi todos los mercados de trabajo están compuestos por muchos compradores y muchos vendedores y son competitivos. En estos mercados la oferta y la demanda determinan la tasa salarial y la cantidad de trabajo empleado. Sin embargo, esto no desmerita el hecho que algunos de esos mercados de trabajo deben ser sujetos a regulación. ¿Por qué? Porque a veces es necesario determinar las condiciones mínimas en las que debe trabajar un empleado. ¿En qué consiste el capital? El capital consiste en herramientas, instrumentos, máquinas, edificios y demás inmuebles producidos por el pasado y que las empresas usan en la actualidad para producir bienes y servicios. Estos objetos físicos son bienes de capital, los cuales se comercian en los mercados de estos bienes. Este mercado no es un mercado de servicios de capital. Los mercados de servicios de capital forman parte de los mercados de arrendamiento y es ahí donde se contratan dichos servicios. Es decir, podemos establecer un mercado de bienes de capital, que es donde se consumen, donde se comercializan, instrumentos, herramientas, vehículos, almacenes, bodegas, edificios, etcétera, cuyo fin último es la producción de otros bienes y servicios. Esos son los mercados de bienes de capital. Así, si un empresario quiere adquirir una bodega, un camión repartidor o cualquier otro bien de capital que es necesario para producir más bienes y servicios, entonces ese empresario acude al mercado de bienes de capital. Por otro lado, tenemos el mercado de servicios de capital, en el cual usted no adquiere el bien de capital, sino que lo alquila. Así, hay empresas que alquilan vehículos como chapulines, bajops, tractores y demás, que son necesarios para realizar algún tipo de actividad en particular. Sin embargo, no es el fin último de la empresa contar con uno de estos equipos dentro de su stock de capital. Y es precisamente por esa razón que tienen que ir al mercado de alquiler de capital. Después tenemos los mercados de servicios de la tierra y los recursos naturales. La tierra consiste en todos los dones de la naturaleza, es decir, los recursos naturales. Como factor de producción, este mercado se conoce como de servicios de la tierra, en otras palabras, el uso de la tierra. El precio de los servicios de la tierra es una tasa de arrendamiento o una tasa de alquiler. Los recursos naturales no renovables son aquellos que solo se pueden usar una vez, como el petróleo, el gas natural y el carbón. Y los precios de los recursos no renovables son determinados en los mercados de productos básicos o mercados de commodities. Es decir, en los mercados bursátiles, en muchas ocasiones, se negocia el uso de estos recursos para ser utilizados a futuro. Si un empresario considera que va a necesitar una gran cantidad de petróleo, puede adquirirlo a futuro en el mercado de commodities. Y para eso son estos mercados de factores. Finalmente tenemos las habilidades empresariales. ¿Y en qué consisten las habilidades empresariales? Las habilidades empresariales consisten en ese olfato que tienen los administradores y los propietarios del capital, que también son empresarios. Ese olfato que les permite identificar dónde hay una necesidad no satisfecha y les permite también realizar la inversión, les permite realizar la producción y la comercialización de un bien o servicio en un tiempo determinado y van a recibir una rentabilidad por esa habilidad. ¿Cómo se llama esa rentabilidad por esa habilidad? Esa rentabilidad se llama beneficio normal. ¿Qué es lo que recibe un empresario por haber utilizado todos sus recursos en la producción de un bien y servicio en particular? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama beneficio normal porque es la tasa de rentabilidad que debería estar recibiendo el empresario en cualquier otra actividad a la que se estuviera dedicando. Por eso se le llama beneficio normal. Así uno podría pensar que un empresario que llega y establece un hotel y realiza una inversión específica y obtiene un rendimiento sobre el capital de aproximadamente un 10%,
Él debe comparar cuáles serían los beneficios normales que podría estar obteniendo en otras actividades, por mencionar algunas, tal vez la gestión y la administración de una clínica estética, o la gestión y la administración de un spa en relación con el hotel. Y si estuviera obteniendo una rentabilidad similar, eso lo que quiere decir es que el empresario como mínimo está recibiendo el beneficio normal. Este es el pago al factor capital. La demanda de un factor de producción es una demanda derivada. Se le llama así porque es el resultado de la demanda de bienes que se acostumbra a producir. La cantidad de factores de producción demandadas son una consecuencia de las decisiones de producción de las empresas. Una empresa contrata las cantidades de factores de producción que maximizan sus utilidades. Para la empresa, el valor de contratar una unidad adicional de un factor de producción se denomina valor del producto marginal. Ya nos vamos a detener un poco más en este concepto. Sin embargo, quisiera retomar el concepto que acabamos de definir al principio, el de demanda derivada. ¿Por qué? Porque siempre lo preguntamos en los exámenes. Los estudiantes tienen que tener bien claro este concepto. ¿En qué consiste el concepto de establecer que la demanda de un factor de producción es una demanda derivada? Bueno, pues que el factor de producción, cualquiera que sea, es demandado para producir otros bienes y servicios. Es decir, el factor de producción se demanda en cuanto existe una demanda por los bienes y servicios que produce. Si no produjera esos bienes y servicios, esa demanda derivada no tendría razón de ser. Y es por eso que se establece que la demanda de cualquier factor de producción es una demanda derivada. ¿Por qué? Porque lo que va a establecer es que se demandan bienes y servicios y es precisamente por esa razón que se demanda el factor específico que los va a producir. Ahora, ¿cómo se asigna el valor a ese factor específico que lo va a producir? Para eso es la herramienta del valor del producto marginal del factor, el cual ya vamos a definir a continuación en la siguiente filmina. El valor del producto marginal para la empresa. El valor de contratar una unidad adicional de un factor se conoce como el valor del producto marginal de dicho factor. El estudiante recordará a inicios de la asignatura que tuvo que calcular el producto marginal. El producto marginal es el cambio en la producción ante la inclusión de una unidad adicional del factor productivo. Es decir, es una fracción, es una división, es un quebrado entre el incremento en el producto total ante la inclusión de un trabajador adicional en el proceso productivo. Ese es en lo que consiste el producto marginal. Si el estudiante no lo tiene claro, puede volver a los capítulos anteriores para hacer un análisis más breve de este concepto. ¿Por qué? Porque es necesario para determinar el valor del producto marginal. Ahora, ¿cómo se le adjudica, cómo se le proporciona un valor económico a ese incremento en la producción? Bueno, ese incremento en la producción tiene que ser multiplicado por el precio de una unidad de producción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que si el producto se vende en el mercado a un precio X, ese precio X hay que multiplicarlo por el producto marginal del factor para determinar cuál es el valor económico de ese incremento en la productividad. Por eso se le llama valor del producto marginal del factor. Ahora, para explicarlo tenemos un breve ejemplo. Detengámonos en la tabla 18.1, la cual muestra el cálculo del valor del producto marginal. A partir del plan de producto total de la empresa calcularemos el valor del producto marginal del trabajo. Bien, tenemos puntos del A al F. Tenemos cantidades de trabajadores contratadas. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y después tenemos la producción total que puede realizar la empresa conforme va incluyendo cada una de esas unidades adicionales de trabajo. Observen ustedes que para
El punto A, cuando existen 0 unidades de trabajo y ustedes ya cuentan con un factor productivo, capital, fijo, en el corto plazo, ustedes pueden denotar como la producción total va a ser 0, porque no hay nadie que opere las máquinas. ¿Qué sucede si pasamos del punto A al punto B? Bueno, pues muy probablemente vamos a tener que la inclusión de este trabajo adicional, esta unidad de trabajo adicional, es decir, se incluye un trabajador, la producción total crecerá en 7 unidades. Por otro lado, si pasamos al punto C e incluimos otro trabajador, es decir, tenemos ya 2 trabajadores en nómina, vamos a tener 13 unidades de producto. Como ustedes pueden observar, el producto marginal empieza a decrecer. Esto sucede por la ley de los rendimientos físico-marginales decrecientes. Conforme vamos incluyendo cada vez mayores unidades del factor productivo trabajo, manteniendo el otro factor productivo capital fijo, podemos observar cómo crece la producción cada vez más, siempre siendo positiva. Y acá podemos observar cómo la productividad marginal, el producto marginal o la productividad, o como quieran llamarlo, viene decreciendo. Es decir, conforme se van incluyendo cada vez mayores unidades de trabajo, tenemos que la producción total crece, sí, pero cada vez a un ritmo menos acelerado. Ahora, ¿cómo determinamos el valor del producto marginal? De esta forma. Determinamos cuál es el precio de una holgaza de pan. En este caso son $2. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar el precio del mercado del bien producido, que en este ejemplo es $2, por el producto marginal. Entonces vamos a multiplicar 2 por 7, nos va a dar 14. 2 por 6, nos va a dar 12. 2 por 5, 10. 2 por 4, 8. Y 2 por 3, 6. Ahora, ¿cómo se va a determinar cuál va a ser la contratación de unidades de trabajo por parte de esta panadería, la panadería de Ángel? Bueno, para esto tenemos que determinar cuál es la tasa salarial, porque ya sabemos cuánto es el precio al que se vende el pan, $2. Lo que no sabemos es cuál es la tasa salarial. O sea, ya le pusimos un valor a la productividad. Cuando tenemos 7 trabajadores, el valor del producto marginal es 14, 12, 10, 8 y 6. Eso también nos permite intuir cómo será la pendiente de la demanda de trabajo. En este caso, muy probablemente la pendiente será negativa. Ahora, la demanda de trabajo de una empresa. El valor del producto marginal del trabajo nos indica lo que un trabajador adicional vale para la empresa. Además, el valor del producto marginal nos deja saber cuál es el ingreso que obtiene la empresa al contratar un trabajador adicional. Por su parte, la tasa salarial nos indica cuánto le cuesta al trabajador adicional a la empresa, pero hasta ahora no la hemos incluido, hasta ahora no la hemos discutido. En conjunto, el valor del producto marginal y la tasa salarial determinan la cantidad de trabajo demandada por la empresa. Esta igualdad que aparece aquí es sumamente importante. Esta igualdad de acá. ¿Por qué? Porque nos permite determinar cuál va a ser el equilibrio en la contratación. Y ese equilibrio en la contratación se va a dar cuando el valor del producto marginal es igual a la tasa salarial. Es decir, yo no voy a contratar trabajadores si la contratación de ese trabajador adicional no me permite cubrir como mínimo su propio salario. ¿Qué sucede si el valor del producto marginal es superior a la tasa salarial? Pues que la empresa puede aumentar sus utilidades empleando un trabajador adicional. ¿Por qué? Porque la productividad tiene un valor más alto que la tasa salarial.
Entonces, no solo el valor del producto marginal va a cubrir la tasa salarial, sino que va a haber un extra ahí y por lo tanto la empresa se puede beneficiar empleando un trabajador adicional. Esto bajo el supuesto de que todos los trabajadores tienen la misma productividad. Pero este es un supuesto de racionalidad de los agentes económicos que se realiza al principio del curso. Ahora, que se cumpla en la realidad, eso es otro tema. Es un tema que no vamos a ahondar acá. Eso le toca a los expertos en administración propiamente. Si el valor del producto marginal es inferior a la tasa salarial, la empresa puede incrementar las utilidades despidiendo a un trabajador. Es decir, en este caso, la producción que está realizando este trabajador no alcanza para cubrir su salario y por lo tanto, este trabajador tiene que ser despedido. Únicamente si el valor de la productividad marginal es igual a la tasa salarial, la empresa estará maximizando sus utilidades. Ahora, en este gráfico que observamos, la figura 18.1, podemos observar el valor del producto marginal graficado y muestra la relación entre el valor del producto marginal de la empresa y su demanda de trabajo. Así podemos graficar la cantidad de trabajo en el eje de las X y el valor del producto marginal en el eje de las Y. Las barras indican el valor del producto marginal, mismo que disminuye a medida que se incrementa la cantidad de trabajo empleado. Como ustedes observan, como toda curva de demanda sin excepción, tiene una pendiente negativa. Y conforme se contraten menos unidades de trabajo, el valor del producto marginal será mayor. Conforme se van contratando mayores cantidades de trabajo y conforme declina la productividad debido a la ley de los rendimientos marginales decrecientes, también se puede observar cómo el valor del producto marginal del trabajo declina, se reduce o desciende. A una tasa salarial de $10, como les estaba indicando, la empresa va a contratar a 3 trabajadores sobre su curva de demanda de trabajo. La demanda de un factor de producción depende de 3 elementos básicos. Depende del precio de la producción de la empresa, depende de los precios de los demás factores de la producción y depende de la tecnología. ¿Por qué depende del precio de producción de la empresa? Porque depende del costo. Si los costos son muy altos, entonces la empresa va a contratar pocos trabajadores. Pero si el costo de la producción de la empresa es muy bajo, entonces la empresa va a contratar muchísimos más trabajadores. Los precios de los demás factores de la producción, aquí entra el elemento de sustitución. Si el factor trabajo se vuelve muy caro por cargas sociales, porque el trabajo está sindicalizado y los sindicatos elevan los salarios, porque implica muchas condiciones de salubridad y hay que darle muy buenas condiciones a los empleados para que puedan trabajar debido a que la actividad es peligrosa, etc. Entonces, eso encarece el factor trabajo. Por otro lado, si el factor capital puede ser contratado en sustitución del factor trabajo, muy probablemente se va a contratar más factor capital y menos factor trabajo. Yo sé que suena absurdo pensarlo, pero en algunos países están sustituyendo trabajadores que limpian ventanas por drones que limpian ventanas. Los drones, si se caen, se despedazan, los trabajadores pierden la vida. Entonces, en algunos lugares el resguardo de la vida se está convirtiendo en un elemento muy importante a la hora de contratar trabajadores. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se sustituye un factor productivo por otro factor productivo, dependiendo de los precios de los factores de la producción. Y finalmente, la tecnología también. La tecnología va a determinar qué tipo de recurso productivo hay que contratar. Así, por ejemplo, en los parqueos que son más rudimentarios, usted observará personas que no requieren muchísimo conocimiento, que es una actividad muy básica y por la cual se paga el salario mínimo, y estas personas están ahí trabajando, cobrando el tiempo de parqueo. Por otro lado, hay parqueos en los cuales se están utilizando máquinas cobradoras con un código QR. Esto sucede más que todo en los moles y en ciertos lugares donde esto ya está automatizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que se demanda otro tipo de factor productivo. ¿Cuál? El mantenimiento de la máquina, la persona que le va a dar
mantenimiento a lo largo del tiempo, las reparaciones, etc. Entonces, la tecnología va a determinar el tipo de factor productivo que se va a contratar. Cuanto más alto es el precio de la producción de la empresa, mayor es la demanda de trabajo de la misma. El precio de la producción afecta la demanda de trabajo por su influencia en el valor del producto marginal del trabajo. Si el precio de la producción de la empresa aumenta, la demanda de trabajo se incrementa y la curva de demanda de trabajo se desplaza hacia la derecha. El precio de los demás factores de la producción. Si el precio de utilizar capital se reduce respecto a la tasa salarial, la empresa sustituye el trabajo con capital y aumenta la cantidad de capital que utiliza. En general, la demanda de trabajo disminuye cuando el precio del uso del capital se reduce. La tecnología. Las nuevas tecnologías reducen la demanda de algunos tipos de trabajo y mandan la demanda de otros. Por ejemplo, si aparece una nueva máquina automática para producción de pan, una empresa panificadora podría instalar una de ellas y despedir a la mayor parte de su fuerza laboral, lo cual implica una disminución de la demanda de trabajadores panaderos. Pero al mismo tiempo, las empresas que fabrican y dan mantenimiento a las máquinas automáticas para producción de pan contratan más trabajadores, lo que ocasiona un incremento en la demanda de este tipo de trabajo. Como les decía, el efecto sustitución juega tanto para la tecnología como para el costo de los otros factores de la producción. Finalmente tenemos los mercados de trabajo. Un mercado de trabajo competitivo es aquel en donde muchas empresas demandan trabajo y muchas familias ofrecen trabajo. Ahora, la demanda del trabajo se determina sumando las cantidades de trabajo demandadas por todas las empresas a cada tasa salarial. Como las curvas de demanda de trabajo de las empresas individuales tienen pendiente descendente, la curva de demanda del mercado también la tendrá. Esto es algo muy similar a sumar las curvas de demanda individuales de todos los consumidores, como se indicó al inicio de esta asignatura. Ahora, ¿qué va a suceder cuando nos enfrentamos a un mercado perfectamente competitivo? Bueno, que muchas personas estarán ofreciendo sus servicios de trabajo y que probablemente se va a establecer una tasa salarial de mercado que será la que genere el equilibrio en el corto plazo. Ahora, ¿cómo se visualiza la contraparte de la demanda de mercado? Esto es la oferta de trabajo del mercado. ¿Cómo determina un individuo qué tantas horas quiere trabajar y qué tantas horas quiere designar al ocio? Bueno, esta elección la determina la cantidad ofrecida de trabajo y depende de la tasa salarial. La tasa salarial de reserva es la tasa salarial más baja por la que una persona está dispuesta a suministrar trabajo. A medida que la tasa salarial se eleva para superar la tasa de reserva, los individuos modifican la cantidad ofrecida de trabajo. Es decir, va a haber una tasa de reserva o una tasa salarial mínima a la cual las personas van a estar dispuestas a emplearse. Más abajo de esa tasa de reserva, las personas no ofrecen trabajo porque consideran que valoran más su tiempo libre. Conforme la tasa salarial empieza a elevarse, el costo de oportunidad de tener ocio se vuelve muy elevado. Y es precisamente por esa razón que hay muchas personas que abandonan el ocio para dedicarse a trabajar. Muy probablemente Jill se va a estar ganando $4.000 al mes, es decir, $1.000 a la semana. Nada despreciable, son 2.400.000, una cosa así. Y es por esa razón que la curva de oferta de trabajo de Jill se dobla hacia atrás. Cuando a Jill le dicen que tiene que trabajar muchísimas más horas por un salario más elevado, Jill dice: ¿en qué momento voy a trabajar más de 8 horas al día? Probablemente va a tener que trabajar de 12 a 16 horas al día. Y aunque me paguen mucho, no voy a tener tiempo para disfrutar todo el dinero que estoy ganando. Y es por esa razón que esta curva es como la curva que se rompe hacia atrás. Y ella está dispuesta a sustituir más horas de trabajo por horas libres. En este caso, el efecto sustitución se vuelve más fuerte que el efecto precio. Aquí lo vemos, efecto sustitución. A tasas inferiores a $25, entre más alta es la tasa salarial, mayor es la cantidad de trabajo ofrecida por día.
La tasa salarial de yield es el costo de oportunidad de su tiempo libre. El efecto sustitución describe cómo responde una persona ante un incremento del costo de oportunidad de su tiempo libre. La persona reduce la cantidad de tiempo libre que disfruta y aumenta la cantidad de tiempo de trabajo que ofrece, en este caso. Sin embargo, cuando ya se da el efecto ingreso, en este caso, cuanto más alta es la tasa salarial de yield, mayor es su ingreso. El incremento en el ingreso permite que el consumidor compre una mayor cantidad de bienes de todos los bienes, una mayor cantidad de casi todos los bienes. El tiempo libre es un bien normal y el efecto ingreso describe la manera en que responden las personas ante una tasa salarial más alta. En este caso, el efecto ingreso es dominante. La gente aumenta la cantidad de tiempo libre que disfruta y disminuye la cantidad de trabajo que ofrece. En este caso, el efecto ingreso se vuelve dominante sobre el efecto sustitución. Ella ya no está dispuesta a sustituir, porque su costo de oportunidad por tiempo libre se ha vuelto muy elevado. Eso es lo que sucede con el efecto ingreso en la oferta de trabajo. Ok. A tasas salariales bajas, el efecto sustitución predomina sobre el efecto ingreso, de manera que un aumento en la tasa salarial incrementa la cantidad ofrecida de trabajo. Es decir, en la porción creciente de la curva, el efecto sustitución es dominante sobre el efecto ingreso. A tasas salariales altas, el efecto ingreso predomina sobre el efecto sustitución. Así que un aumento en la tasa salarial disminuye la cantidad ofrecida de trabajo. En otras palabras, aquí el efecto ingreso es dominante y el efecto sustitución es menor. La curva de oferta de trabajo describe una pendiente ascendente a tasas salariales bajas, pero llega al punto en que se dobla hacia atrás a tasas salariales altas y tiene una pendiente negativa. Es decir, a mayor salario, menos horas quiero trabajar. ¿Por qué? Porque a mayor salario estoy dispuesto a pagar más horas por el tiempo libre. Ahora, la curva de oferta del mercado. La curva de oferta del mercado muestra la cantidad de trabajo ofrecida por todos los individuos que conforman un mercado de trabajo en particular. La curva de oferta de mercado es la suma horizontal de las curvas de oferta de trabajo individuales, similar a la curva de demanda de las empresas. A lo largo de la curva de oferta de mercado de trabajo particular, las tasas disponibles en otros mercados de trabajo se mantienen sin cambio, a pesar de que hay un punto en que las curvas de oferta de trabajo individuales se doblan hacia atrás. Y la curva de oferta de mercado describe siempre una pendiente así. Así pues podemos encontrar el equilibrio en este mercado competitivo de trabajo. Tenemos la curva de oferta en la porción creciente, que es el efecto sustitución de las personas sustituyendo su ocio por el trabajo, y tenemos la curva de demanda de las empresas, la cual es descendiente por el comportamiento del producto marginal, del valor del producto marginal del factor, en este caso trabajo. Y encontramos que la tasa salarial de $10 a 300 horas, a 300 trabajadores es lo que equilibra este mercado. Divergencias y tendencias en las tasas salariales. ¿Cuándo las tasas salariales tienden al alza? Cuando el valor del producto marginal del trabajo se incrementa con el tiempo. Muy probablemente las mejoras tecnológicas y los tipos de bienes de capital cada vez más sofisticados hacen que los trabajadores puedan obtener muchísimas mayores unidades de producto en un menor tiempo. Al haber mayor productividad laboral, la demanda de trabajo se incrementa y también lo hace la tasa salarial promedio. Sin embargo, también se presenta una situación muy interesante. Las tasas salariales se han vuelto cada vez más desiguales. Esto lo veremos en la presentación que tiene que ver con el capítulo 19. Las tasas salariales se han incrementado rápidamente, mientras que las tasas salariales bajas se han estancado o incluso han disminuido. ¿Por qué? Porque los avances tecnológicos hacen que se demande más factor productivo, trabajo calificado, en contraposición al no calificado. Ahora, ¿qué es un sindicato? Los sindicatos son grupos de trabajadores organizados que buscan aumentar la tasa salarial e influir sobre otras condiciones laborales. Tienen influencia sobre la oferta de trabajo. Una forma de incrementar la tasa salarial consiste en disminuir la oferta de trabajo. ¿Cómo se hace esto? Muy probablemente se puede pedir algún tipo de certificación, se puede solicitar algún tipo de justificación para el desarrollo de algún tipo de trabajo en particular.
Esa es una forma en la que los sindicatos empiezan a filtrar o a contraer la oferta de trabajo. Otra forma es que a las personas que no están sindicalizadas no se les permite trabajar. Otra forma de elevar la tasa salarial es estimular a la gente a comprar bienes producidos por trabajos sindicalizados, lo cual aumenta el precio de los bienes e incrementa el valor del producto marginal de los trabajos. Aquí podemos observar lo que sucede cuando entra en juego un sindicato. Al pedir el sindicato que los trabajadores estén sindicalizados para poder ser empleados o pedir algún tipo de certificación, lo que hacen es desplazar la curva de oferta de trabajo de esta azul a esta roja. Ahora, ¿qué sucede cuando hacen esto? Bueno, muy probablemente aumentan la tasa salarial. Esta acción también disminuye la cantidad de trabajo demandada, que antes estábamos aquí y ahora nos vamos a mover hacia acá. Antes estábamos aquí y ahora nos movemos hacia acá. ¿Qué es lo que hacen también los sindicalistas? Los sindicalistas también intentan incrementar el valor del producto marginal del trabajo. Por eso es que desplazan la curva de demanda del trabajo hacia la derecha. Y esto lo que hace es que en el equilibrio con sindicatos, la tasa salarial es muchísimo mayor, y la cantidad de trabajo contratada es menor. Ahora, ¿qué es un monopsonio? Un monopsonio es un mercado donde hay un solo comprador. En Costa Rica, Walmart es conocido por sus prácticas monopsonistas. Hace algunos años era común que grandes plantas manufactureras, también acereras y minas de carbón, fueran compradores únicos de mano de obra en sus mercados de trabajo locales. Como el monopsonio controla el mercado de trabajo, tiene el poder de determinar la tasa salarial vigente en el mismo. De hecho, todavía hoy en día en ciertas comunidades, grandes organismos que administran los servicios de atención médica constituyen la principal fuente de trabajo para los profesionales del sector. Como ocurre con todas las empresas, la curva de trabajo del monopsonio describe una pendiente descendente, es decir, es esta. La curva de oferta de trabajo, con muchos oferentes, que son precios aceptantes, tiene una pendiente positiva, como la observamos en el gráfico. Acá el equilibrio competitivo se daría en 15 y 150. Como el monopsonio controla la tasa salarial, el costo marginal del trabajo excede la tasa salarial. La curva del costo marginal del trabajo, CMT, tiene pendiente ascendente. Y al monopsonio, lo único que le interesa es maximizar sus utilidades, contratando la cantidad de trabajo a la que el costo marginal del trabajo es igual al valor del producto marginal. Es decir, el monopsonista contrata menos trabajadores a una tasa salarial algo más elevada. En comparación con un mercado de trabajo competitivo, el monopsonio emplea menos trabajadores y paga una tasa salarial más baja, como ustedes pueden observar acá. Si bien él debería estar pagando $20, en realidad solo paga 10. Contrata 100 trabajadores y obtiene utilidades en 20. En ocasiones, tanto la empresa como los trabajadores tienen poder de mercado. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un monopsonio se encuentra con un sindicato, situación que se denomina monopolio bilateral. El patrón y el sindicato deben juzgar el poder de mercado que tienen respectivamente y generar un acuerdo respecto a la tasa salarial a pagar y el número de trabajadores que serán empleados. Dependiendo de los costos relativos que cada parte pueda infligir a la otra, el resultado de esta estira y afloja podría favorecer a la empresa o al sindicato.
Este concepto de monopolio bilateral muchas veces lo preguntamos en el examen. ¿Qué sucede con los monopsonios y el salario mínimo? Bueno, que la imposición de un salario mínimo podría de hecho incrementar la cantidad de trabajo contratada por un monopsonio. La figura 18.6 muestra por qué. Aquí tenemos el monopsonio en una situación normal y aquí tenemos la imposición del salario mínimo de $15 para que no pague un salario tan bajo, tanto que empobrezca a sus trabajadores. El salario mínimo hace que la oferta de trabajo sea perfectamente elástica en el rango de 0 a 150. Por tanto, hasta 150 trabajadores, el costo marginal de contratar un trabajador adicional es igual al salario mínimo. Y es precisamente por esa razón que el monopsonista va a contratar los 50 trabajadores adicionales. Para más de 150 trabajadores, la curva de oferta de trabajo es O y la curva de costo marginal del trabajo es CMT. Con el salario mínimo, el monopsonio aumenta la cantidad contratada de trabajo y paga una tasa salarial más alta que si no hubiera salario mínimo. Como ustedes pueden observar, acá se presenta un aumento del empleo en 50 trabajadores, como ya lo habíamos mencionado en la filmina anterior. Ahora, ¿cómo se comportan los mercados de otros recursos productivos, tales como el trabajo y los recursos naturales? Bueno, la demanda de capital se deriva del valor del producto marginal del capital. Las empresas que buscan la maximización de sus utilidades contratan la cantidad de servicios de capital que hace que el valor del producto marginal del capital sea igual a la tasa de arrendamiento del capital. En este caso tenemos una tasa de arrendamiento de $1000 y una cantidad de equilibrio de grúas de extensión arrendadas de 100. Como ustedes pueden observar, acá se da el equilibrio en $1000. Ahora, ¿cómo establece una empresa la decisión de arrendar o comprar? El costo de los servicios de capital que una empresa posee y opera por su cuenta constituye una tasa de rendimiento implícita que surge de la depreciación y los costos por interés. Es decir, una empresa puede tener su propio capital, pero tiene que enfrentar la depreciación y los intereses perdidos por haber invertido el capital en este capital de trabajo. La decisión de obtener los servicios de capital en un mercado de arrendamiento, en lugar de comprar el capital y arrendarlo implícitamente, se toma para minimizar costos. Es decir, el empresario tiene que determinar si va a utilizar ese capital a futuro de forma regular y continuada o si es un uso más esporádico. Si es un uso más esporádico, obviamente va a preferir alquilarlo a comprarlo y tener que después revenderlo y tener que pagar los costos por el apalancamiento. Ahora, la empresa compara el costo en que incurriría al arrendar explícitamente el capital con el costo que le representaría comprarlo y arrendarlo implícitamente. ¿Qué quiere decir arrendarlo implícitamente? Bueno, pues que si yo compro el capital y me lo alquilo a mí mismo, voy a tener que pagar la depreciación y los costos por intereses como ese alquiler. Por otro lado, puedo alquilarlo de manera explícita, es decir, ir al mercado de servicios de capital, alquilar explícitamente el capital y después despreocuparme de tener que revenderlo para cubrir la depreciación y el costo por intereses. Igual sucede con la tierra. La demanda de tierra se basa en el valor del producto marginal de la tierra. Las empresas que buscan maximizar sus utilidades arriendan la cantidad de tierra a la que el valor del producto marginal de la misma es igual a la tasa de rendimiento. Ahora, aquí tenemos una curva de demanda del factor tierra, el cual será demandado para producir bienes y servicios, y después tenemos la oferta, que tiene una elasticidad perfectamente inelástica con respecto a la tasa de arrendamiento. ¿Por qué sucede que esto? Pues muy probablemente porque la tierra es limitada en su uso. Solo existen unidades específicas de tierra y por lo tanto es por esa razón que tiene una una elasticidad perfectamente inelástica.
Los recursos naturales no renovables son el petróleo, el gas y el carbón. Y estos recursos son comercializados en los mercados globales de productos básicos o commodities. La oferta y la demanda determinan los precios y las cantidades comercializadas en estos mercados de productos básicos. Así, por ejemplo, la demanda del petróleo está influenciada por dos elementos: el valor del producto marginal del petróleo, el precio futuro esperado del petróleo y el valor del aumento marginal del petróleo como influencia fundamental sobre la demanda. Cuanto más grande es la cantidad de petróleo que se utiliza, menor es el valor del producto marginal de dicho bien. Por esa razón, la demanda de petróleo describe una pendiente descendente, como lo vamos a mostrar en el siguiente gráfico. Cuanto más alto es el precio futuro esperado del petróleo, mayor es la demanda actual del mismo. El precio esperado es una influencia especulativa sobre la demanda. Un operador de mercado podría comprar petróleo para atesorarlo por el momento y venderlo más adelante con el propósito de obtener utilidades especulativas. En lugar de comprar petróleo para reservarlo y venderlo después, el operador podría adquirir un bono que le genere intereses. En este caso, el costo de oportunidad de atesorar el petróleo es el interés al que se renuncia. Como ustedes pueden observar, es un juego especulativo. Muy probablemente la persona que está adquiriendo el petróleo, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, lo está utilizando para obtener una ganancia futura. Y prefiere invertir en el futuro del precio del crudo a invertir en algún otro tipo de instrumento financiero. Mercados de capital y de recursos naturales. La escala de las instalaciones de producción de petróleo en un momento dado es la influencia fundamental sobre la oferta de ese bien. Esta palabra, el fundamento, es un concepto que ustedes a lo largo de su carrera escucharán muchas veces. El fundamento determina qué tan sólido o vigoroso es un indicador en particular y cuál será su comportamiento futuro. En este caso, el fundamento del petróleo indica que el creciente costo marginal de extraer petróleo implica que la curva de oferta de dicho producto describe una pendiente ascendente. Cuanto más alto es el precio del petróleo, mayor es la cantidad ofrecida del mismo. Las fuerzas especulativas que se basan en las expectativas referentes al precio futuro también influyen en la oferta de petróleo. Cuanto más alto es el precio futuro esperado del petróleo, menor es la oferta actual de dicho producto. En estos casos, un operador con existencias de petróleo podría planear venderlas ahora o atesorarlas y venderlas más adelante. El costo de oportunidad de atesorar el petróleo es el interés al que se renuncia, porque el dinero podría ser invertido en un bono o en otro tipo de activo financiero que proporcionara un rendimiento a futuro. Ahora, ¿qué sucede si se espera que el precio del petróleo aumentará por un porcentaje mayor que la tasa de interés? Será rentable incurrir en el costo de oportunidad de atesorarlo en lugar de venderlo inmediatamente. Aquí se observa esto, el gráfico ya. El valor del producto marginal del petróleo y el costo marginal de extraerlo, el cual también ambos están sujetos a presiones especulativas. El valor del producto marginal del petróleo es el determinante fundamental de la demanda y es por esa la razón que tiene una pendiente negativa. El costo marginal de su extracción, CMG, es el determinante fundamental de la oferta y por eso tiene una pendiente positiva. En conjunto, estos dos factores determinan el precio fundamental del mercado. $50 el barril y se demandan 85 millones de barriles por día. Si las expectativas relativas al petróleo, al precio futuro del petróleo, se desvían de las implicaciones de los fundamentos del mercado, es decir, de lo que la gente está esperando, la especulación puede provocar un diferencial entre el precio de equilibrio y el precio fundamental del mercado. Así como ustedes observan, la expectativa de que el precio se va a disparar hace que la demanda a futuro se incremente y la oferta se contraiga, provocando que los mismos 85 millones de barriles sean pagados a $100. Esto porque el precio esperado para el año entrante es de 110. Aumenta la demanda, disminuye la oferta y establece el precio en 100.
Estos elementos especulativos son los que ocasionan precios que se desvían del mercado en condiciones normales. Y es por esa razón que se pueden crear crisis especulativas y los precios del petróleo se pueden disparar sin que exista una razón real para sostener ese precio, sino que es simplemente una razón en cuanto existe un grupo de individuos actuando sobre expectativas y transformándolas en reales. Ahora, ¿qué establece el principio de Hotelling? El principio de Hotelling aborda esta problemática. La idea de que los comerciantes esperan de que el precio de un recurso natural no renovable se incremente es igual a la misma tasa que la tasa de interés. Si se espera que el precio del petróleo aumente a una tasa superior a la tasa de interés, será rentable mantener un inventario más grande. La demanda aumenta, la oferta disminuye y el precio se eleva. Si la tasa de interés es superior a la tasa a la que se espera aumente el precio del petróleo, no es rentable mantener las existencias del energético. La demanda disminuye y la oferta aumenta y el precio se reduce. Pero si la expectativa es que el precio del petróleo se incremente a la misma tasa que la tasa de interés, mantener las existencias de energético es tan bueno como poseer bonos. La oferta y la demanda no se modifican y tampoco el precio. En este caso, el principio de Hotelling establece una igualdad entre la tasa de interés y la tasa a la que se espera se incremente el precio del petróleo. Solo cuando se espera que el precio del petróleo aumente en la misma proporción que la tasa de interés, el precio está en su equilibrio. Y esto se pregunta en el examen, por favor repasar esta filmina.